Muy buenas a todos, soy Nestar Santiago y el tema de hoy es la psicofísica. ¿Qué es la psicofísica? Entonces, la psicofísica es parte de la psicología experimental que intenta ver la relación entre los estímulos físicos y lo que ocurre dentro del individuo, la intensidad de la sensación que se produce dentro del organismo del individuo. Cómo lograr medir esa intensidad provocada dentro de la persona varía o ha estado variando a lo largo de los años según quién ha desarrollado el tema. Lo que es la psicofísica clásica fue desarrollada por Gustav Fechner. Fechner lo que hacía era ver los umbrales absolutos y diferencial de las personas con las que trabajaba. Fechner desarrolló una ley para medir el estímulo, o más bien medir la relación entre el estímulo y la respuesta provocada. Percibir una sensación visual, auditiva, el tacto o incluso el gusto. Bien, al darse el estímulo ocurre lo de la ley del todo o nada. O sea, a partir de una cierta cantidad de estímulo se va a desplegar toda la información, todo el pulso nervioso hacia el cerebro de que hay un estímulo. Bueno, es o sea, justo en el medio, entre los dos grupos de luces, hay como un puntico ahí, arriba de la luz blanca en medio, pues es ese. Por ejemplo, sería importante ver el umbral absoluto visual de las personas. Cuando los barcos intentaban llegar a los puertos, necesitaban ver la luz del faro para poder orientarse, porque si no, no sabían dónde estaba la costa y podían chocar con ella. Física clásica solo estaba viendo la sensorialidad tal y cual, o sea, cómo sentían y qué tan fuerte sentían las personas. En la década de los 50 se desarrolló la teoría de detección de señales. La teoría de la detección de señales consistía en coger una señal y presentársela a un individuo con ruido. Más el ruido o la señal, ver qué determinaba que el individuo detectara la señal. Es distinto, digamos que yo estoy en una muchedumbre, entonces va a ser un estímulo muy particular que la voz de mi padre. Entonces se podría ver como una muchedumbre y yo intentando detectar la voz de mi padre que digamos me esté llamando en esa muchedumbre. Ahí estaría viéndose la detectabilidad que yo tengo a la hora de discernir esa señal. La teoría de detección de señales fue aplicada a pacientes que sufrían de glaucoma. El glaucoma es una enfermedad en la cual al sujeto no drena uno de los líquidos fundamentales que nutren al ojo, con lo cual su campo perceptual se ve afectado. ¿Qué conoce usted de aplicaciones de la
de la psicofísica a la psicología? Bueno, la psicofísica fue el primer campo de estudio de la psicología experimental en el siglo XIX. Lo que querían los primeros psicólogos en el siglo XIX era identificar los aspectos de la sensación que van a la conciencia. Existía la diferencia entre sensación y percepción. Por lo tanto, al estudiar las sensaciones, buscaron experimentalmente mostrar cómo las personas tenían diferentes reacciones a estímulos visuales, auditivos, táctiles y otras reacciones fundamentalmente fisiológicas. Querían explicar que esas diferencias se debían a los estados de conciencia. Una aplicación de la psicofísica que se desarrolló en el siglo XX fue el detector de mentiras. El detector de mentiras es un aparato que a través de electrodos conectados en los dedos de la piel permite registrar simultáneamente las sensaciones táctiles que generan cambios, por ejemplo, en la presión arterial, en el pulso cardíaco, en la respuesta galvanómetra de la piel o la reacción de la piel frente a situaciones de temor, pánico, alegría o ansiedad. Otro ejemplo, pero ya más de carácter social, de uso de los principios de la psicofísica a las emociones, es el estudio de las respuestas involuntarias, verbales o corporales cuando se está diciendo la verdad o cuando se está diciendo la mentira. Un investigador muy importante que fue Paul Ekman, un psicólogo y psiquiatra de la Universidad de California, investigó la hipótesis de Darwin de que en todas las especies se producían las mismas emociones ante los mismos estímulos fisiológicos, y él logró demostrar que emociones como la ira, el llanto, el dolor, el miedo se producen de la misma manera tanto en los animales como en los seres humanos, pero los registros de percepción, de sensación de las mismas son diferentes. Entonces, se puede entender que mediante un detector de mentiras podría analizarse la respuesta fisiológica, digamos, al estimular a la persona con un ruido muy fuerte, una canción tal vez relajante o una luz muy intensa, de modo que se pueda ver con algún detalle qué respuesta da ante ciertos estímulos físicos. El perseguidor del lila es un efecto en el cual la persona deja de ver el color lila. Lo que pasa en la retina del ojo es que cuando los conos, que estos como que se cansan de seguir viendo el lila, entonces queda el color opuesto. Si no fuera el lila, sino digamos el azul, sería el amarillo. Esto ocurre por el fondo gris. El fuego, lo que ocurre es un efecto de desvanecimiento que se llama desvanecimiento de Troxler. Otro efecto perceptual es el del tablero de ajedrez de Adelson. En la figura se puede ver que los dos rectangulitos que están marcados en realidad tienen el mismo color, sino que la sombra pareciera dar ese efecto de que uno es más oscuro que el otro.